Bueno, entonces, Benito, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir y por darnos su tiempo. Entonces vamos a empezar con unas preguntas un poquito generales y un poquito incómodas. Entonces, primero, normalmente en la física que se nos enseña en las aulas, en las clases de mecánica cuántica, a veces se nos da la idea de que hay dos tipos de entidades físicas, las reales y las que no son tan reales, tal vez, ¿no? Por ejemplo, está el voltaje en contraposición al campo eléctrico. Y ya en el contexto de la mecánica cuántica, cuando hablamos del estado cuántico, ¿qué tipo de estos dos te parece que es? ¿Real o medio real? ¿Qué tipo me parece que es? No sé. Sí. Nadie sabe, ¿no? O sea, nadie ha observado el estado cuántico tampoco. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Y digamos, ¿eso te las empujaría hacia las no tan reales? No sé, es que no, realmente no soy especialista así en el área filosófica, ¿no? Pero las dos avenidas se tienen que investigar, ¿no? Claro. Por ejemplo, si hubiera un experimento donde se midiera el estado cuántico directamente, ¿eso te invitaría a ti a pensar a qué es más real? Pues sí. Sí, claro. Claro, ¿no? Pero que yo creo que todo el mundo, ¿no? Bueno, claro, no supongo que tendrías que... Pero no habría debate, entonces. Okay. O sea, si lo midiéramos y dijéramos, este es para este sistema, ya está. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál te parece que son las cuestiones a discutir más urgentes en la mecánica cuántica? ¿En la mecánica cuántica? ¿O en la teoría cuántica en general, incluyendo teoría de campo, etcétera? Bueno, supongo que dado que eres especialista en eso, pues supongo que abiertamente, pero dado que ya nos dijiste, digamos, en tu presentación. Sí. ¿Cuáles crees? O sea, desde el punto de vista interpretativo, creo que es un poco el mensaje. O sea, la gente que está interesada en interpretación es, creo yo, tratar de estar también actualizados, no quedarse en las acciones de Stone for Neumann, sino también mirar las axiomatizaciones que son más generales y tratar de pensar en el problema en términos de problema de la medición, por ejemplo, en estos términos. Luego, de la teoría cuántica en general, pues hay un montón de preguntas abiertas. O sea, la teoría de la interacción es una pregunta, en teoría de campo es una pregunta abierta. Yang Mills y cumple los axiomas de Weidmann, etcétera, con una cosa que se llama mass gap, es otra propiedad del espectro, también es una pregunta abierta muy importante. La gente que está en Quantum Gravity también, pues es una pregunta importante. Hay demasiadas preguntas importantes. Claro, sí. Bueno, perdón. ¿Oye algo? Pues yo tenía una pregunta asociada a lo que dijo Miguel, aprovechar esta oportunidad para conocer más al expositor. Mencionando lo que dijiste, que eres físico, no matemático. A mí nada más me llama la atención saber en qué trabajaste durante el doctorado y qué fue lo que te llevó o cómo fue que te orientaste hacia la parte matemática de las teorías físicas, en particular acá de la teoría de campo. En el doctorado yo trabajé en teoría de campo de fondos curvos, en particular estudié unos sistemas que se llaman detectores de partículas, que no son los detectores que están en el CERN, etcétera, sino que son pequeños sistemas que acoplas al campo para entender cosas como el efecto Unruh o la radiación de Hawking. Entonces yo estudié esos sistemas principalmente en varias situaciones. Estudié bastante el efecto Unruh y la radiación de Hawking. Fue lo principal que estudié en el doctorado. Entonces digamos que mi entrenamiento es en campos en fondos curvos. ¿Y cómo fue que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que te llevó o algo en particular?
que te orientó a esta parte más matemática? Porque alguien que no te conozca... El efecto Unruh es una puerta que lleva a muchos lugares. Entonces, es un efecto, es una de las predicciones interesantes de la teoría de campo más importantes, y desde el punto de vista matemático o interpretativo también, por ejemplo, es una ilustración muy clara de que las partículas no son lo fundamental en el universo, sino que son los campos. Que los campos son más fundamentales que las partículas, aunque a veces los usamos como sinónimos, no es así. Y en fondos curvos eso se expresa de forma más dramática. Entonces ahí es... o sea, ahí hay que entrar un poquito en matemáticas y un poquito para entender eso, ¿no? Pero mi trabajo, por ejemplo, no es axiomatización, etcétera, ¿no? Yo soy campista normal, físico, etcétera. A veces da la impresión de que ya estás volviendo al lado oscuro, ¿no? Pero bueno. Y entonces, digo, tomando de ahí que te refieres a esta cuestión de los campos y las partículas, en una teoría tú prefieres los campos a las partículas, digamos como esta posición de Schrödinger, Sí, la de Feynman. sí. Yo creo que los campos son lo fundamental. Y las partículas son un caso particular de la teoría del campo. Son casos particulares. O sea, una partícula yo la puedo definir cuando asintóticamente o en general tengo una noción del tiempo clara, que eso se expresa como un vector de Killing en relatividad general. Entonces, cuando hay un vector de Killing, yo puedo hablar de partículas más o menos de acuerdo con todo el mundo. Cuando eso no está ahí, si hay un vector de Killing asintótico, por ejemplo en el pasado, me puedo poner de acuerdo en el pasado de que es una partícula con todo el mundo. Pero si no hay simetrías, si son procesos del espacio-tiempo que no hay simetría temporal, entonces ahí nadie se va a poner de acuerdo de que es una partícula. Entonces, pero el campo es el campo. Y en ese sentido, digamos, para nuestra audiencia que no está tan relacionada con teoría de campos, de las teorías clásicas, lo que se nos enseña como la física clásica, ¿qué rama es tu favorita? ¿Qué teoría es tu favorita? Por ejemplo, la termodinámica, que siempre tuvo un valor más empirista, digamos, la teoría de Maxwell, que es claramente más cercana, me parece, a lo que tienes en mente, digamos, la mecánica clásica. De esas, o sea, de las clásicas, ajá, ¿qué te no gusta no puedo tocar lo cuántico. Ajá, no. De antes, digamos, del siglo XX no puedes tocar nada. Del siglo XX. Ajá, o sea, digamos, de ahí ya para te iba a atrás. decir relatividad general. Sí, claro, no, de ahí para atrás, ¿qué es lo que más te gusta? No, de ahí para atrás, pues... No tengo favorita, pero... O sea, Maxwell es la pieza del rompecabezas que faltaba para avanzar. Y por supuesto que la teoría de Newton es súper fuerte. O sea, no hay física sin leyes de Newton, no hay física. ¿Y para ti cuál es tu favorito? ¿Maxwell o Newton? O Lagrange, digamos, en su reformulación de cuestión newtoniana. Pues si ahora tengo que trabajar en un problema, me interesa más trabajar en algo de electrodinámica, obviamente. Pero no es que piense que es mejor. Bueno, y digamos, ya que estamos en esta cuestión más de qué prefieres tú, cuando tú fuiste estudiante, y creo que la mayoría aquí ha tomado algún curso de mecánica cuántica, pues suelen ser cursos duros, ¿no? Entonces, ¿tú qué encontraste como la característica más difícil de aprender cuando estudiaste mecánica cuántica? ¿O que te costó más trabajo, o que sentiste más raro? ¿De cuántica? Ajá, digamos en los cursos universitarios. A mí me costó más trabajo electrodinámica. Ah, sí, te costó más trabajo. Cuántica, sí. ¿Y como qué temas te costaban más trabajo? ¿Qué sentías que te costaban? Pues, creo que cuando vi guías de onda eso me costó un poco el trabajo. No, de mecánica cuántica no sé. WKB y esas cosas. Es lo más. ¿Y alguna recomendación claramente la mayoría somos estudiantes, entonces, alguna recomendación al respecto? Pues trabajarle, ¿no? Nada más.
Pues creo que con eso tenemos suficiente para conocer. ¿Cómo entra la no localidad en las teorías cuánticas de campo? ¿Qué mete la no localidad? El estado. El estado es no local. Okay, ¿y encuentras estados enredados de cuántica Sí. de campo? Sí, sí. Okay, Y toda la no localidad de la teoría está en el estado. okay. La forma más fácil de verlo es que tú miras una función de n puntos y tiene correlaciones espacialmente separadas. Bueno, es que he escuchado a gente de campos decir como que todos esos problemas de la mecánica cuántica como clásica quedan solucionados por la invariancia de norma. Cosas así. No lo creo, pero la no localidad está ahí. Bueno, hace rato que enseñó esta ecuación de la gravedad semiclásica, y mencionó que cuando mides cambias tu estado, y esto genera un ligero cambio del lado izquierdo. Sí. Lo que mides implica un cambio distinto del lado izquierdo de la ecuación, o da igual, pero no sé, no sé por qué da igual. Si depende de lo que midas, cambia de cierta forma tu lado izquierdo de la Sí. ecuación. O sea, si salta una cosa a otra, el lado izquierdo cambia. Y Pero esas ecuaciones son aproximadas, ¿sí? Son como el átomo de Bohr, no es la verdad. okay. ¿Sí? Pero es una aproximación a lo que quizás debería venir de una teoría de gravedad cuántica. Pero no sé, también eso, no sé si también como que el regreso se valdría, o sea, que de alguna forma tu espacio-tiempo tuviera, no sé, un bachecito o algo, cierta dinámica, de cierta forma, que obliga a esta cosa a colapsar a un estado. Eso son mucho. Penrose tiene esas ideas, por ejemplo. Pero eso es ya más allá de las ideas estándar de la teoría cuántica. Penrose dice, por ejemplo, que la gravedad es la que ocasiona el colapso del estado. Ahora, escribir esto matemáticamente, más allá de decirlo en frases, es difícil. Y los detalles son cómo, cuál es el mecanismo, que hay que poner como potencial. Cosas que la gente piensa. Gracias. Yo ahí, por ejemplo, en estas ecuaciones de la gravedad semiclásica, en esto de pensar de que el psi varía en los estados, ¿cómo garantizas que la divergencia del tensor de energía-momento siga siendo cero? No es cero, Entonces, no puede ser cero. ¿y cómo? De hecho, la ecuación no tiene sentido cuando salta, ¿no? Bueno, hay que, o sea, en ese instante la identidad de Bianchi se rompe. Ajá. Sí. Bueno. Y Ahora, si fuera un proceso que dura un tiempecito de tal manera que la covarianza se respeta por alguna cancelación misteriosa de cómo colapsa la función de onda, eso sería otra cosa, ¿no? Pero si uno ve así el cambio de la función de onda de forma abrupta y que ocurre así en este instante nada más, ahí eso se rompe. Pero es que además estaba un poco raro, ¿no? Porque de un lado tenías un valor esperado y como que entiendo que le estás dando una interpretación de una sola partícula, cuando el valor esperado más bien es algo como estadístico. No, más bien es al revés, o sea, no es de una partícula. Esa ecuación debe ser relativamente buena cuando lo que tienes es algo semiclásico, es lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando tienes por ejemplo, si tengo un estado coherente, entonces el tensor de energía-momentum de la materia, por ejemplo, para un escalar libre, se va a ver como el tensor de energía-momentum clásico, o un tensor de energía-momentum clásico, dependiendo de cuál sea el estado coherente, más una corrección pequeñita cuántica, pero suprimida ya por un parámetro pequeño, no sé, por ejemplo, por la longitud de Planck o algún parámetro pequeño. Pero es en esos casos en los que esta cosa más o menos tiene sentido. En otros casos, donde el estado sea una cosa sumamente cuántica, entonces uno no espera que esta ecuación tenga sentido. Uno espera que sea una buena descripción, ¿no? Ya la puedo escribir, pero y ahí hay que hacer gravedad cuántica o algo más. ¿Alguna otra pregunta?
Si no, pues damos por terminado.